Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado. Yo os traigo un vídeo que la verdad reconozco que tenía muchísimas dudas si hacerlo o no. Sobre todo tenía muchas dudas sobre cómo enfocarlo. Es un vídeo que va a tratar sobre esa polémica que ha habido estos días con el vídeo del periodista Julio Maldonado, a vueltas con el top 5 mundial y su exclusión del mismo de Cristiano Ronaldo. Y bueno, como os digo, no tenía muchas dudas sobre cómo enfocarlo. Al final, después de ese segundo vídeo, debate, en el que aparecían otros periodistas hablando sobre el tema, pues finalmente reconozco que me gustó muchísimo y finalmente me he decidido a lanzarme a dar mi opinión. Como siempre digo, esta es simplemente mi opinión al respecto y también por supuesto espero saber cuál es la vuestra en estos temas que son tan difíciles de catalogar y que por supuesto que invitan y mucho al debate, un debate que creo que tiene que ser sano y que tiene que ser sobre todo sin prejuicios ni condiciones previas. Como sabéis, hace unos días Julio Maldonado, Maldini, en su canal de YouTube lanzó un vídeo en el que trataba de argumentar el porqué en el top 5 histórico de mejores jugadores de la historia del fútbol no incluía a Cristiano Ronaldo. En ese top 5 si no estoy equivocado, él ponía en el número 1 a Maradona. Todos sabemos que él es fan de Maradona, como lo son otros muchísimos periodistas y millones de personas en todo el mundo. Detrás de él colocaba a Messi y a Pelé y detrás de ellos colocaba a Di Stéfano y Cruyff y excluía de ese top 5 a Cristiano Ronaldo, ¿no? Incluso hasta dudaba de si colocarlo en el sexto lugar, por encima de otros jugadores como Ronaldo Nazario. Y de ahí vino un poco esa polémica, ¿no? Una polémica que yo creo que es natural. Es decir, él tiene que estar acostumbrado, tiene que acostumbrarse que esto es así. Esto no es la tele, esto es YouTube. En YouTube resulta que es un medio evidentemente muchísimo más democrático en ese sentido que lo que es la televisión. Seguramente él no está acostumbrado, él está acostumbrado a que sus afirmaciones y sus opiniones sean dogma en la televisión, pero insisto, esto es YouTube y YouTube es precisamente justo lo contrario, ¿no? Es un medio tremendamente democrático donde las opiniones, donde se invita a la audiencia a opinar y evidentemente sucede que cuando se vierten determinadas opiniones suele haber una respuesta que te puede gustar o más o menos, pero creo que se tiene que tomar con cierto fair play, con cierta naturalidad, cosa que estos periodistas que llevan tantísimos años, desde muchísimo antes que existiera YouTube, desde muchísimo antes que existieran las redes sociales, evidentemente no están acostumbrados a recibir esa contestación por parte del público, porque como os digo, vienen de medios en los que sus opiniones poco menos que durante muchísimos años han sido dogma de fe, prácticamente. Creo que es una lección que debe aprender, que debe entender si quiere seguir en esta plataforma, y por supuesto que lo va a hacer, porque me imagino que le revierte muchísimos beneficios gracias a la enorme cantidad de seguidores que tiene. Tendrá que aceptar que la gente tiene derecho también
lo mismo que él, a opinar completamente diferente y a expresar sus opiniones, por supuesto siempre desde el respeto personal, o sea, aquí tampoco se trata de linchar a nadie. Él tiene derecho a tener su propio criterio, su propia opinión, pero su audiencia, sus seguidores, o gente que a lo mejor no es seguidora de su canal, pero que lo ha podido ver, ha podido ver el vídeo, pues tiene también todo el derecho del mundo, porque la plataforma está así pensada para expresar sus opiniones, y son tan válidas como las suyas. Como os digo, si no recuerdo mal, creo que fue en el día de ayer o antes de ayer, lanzó un segundo vídeo al respecto, un vídeo debate con más periodistas, con la presencia de Alfredo Relaño, veterano periodista, de Antoni Daimiel, otro gran periodista deportivo, y otro colaborador, que ahora no recuerdo su nombre, un colaborador habitual de Maldini y en los programas de Maldini. Creo que también estuvo Mr. Chip. Y bueno, reconozco que me gustó mucho ese segundo vídeo, y sobre todo me gustó muchísimo la presencia y las intervenciones del veterano periodista Alfredo Relaño, ¿no? De todos ellos seguramente fue el único que ha podido ver a todos los grandes de la historia de este deporte en vivo, en directo, ¿no? Y bueno, pues me gustó muchísimo cómo rebatió argumento tras argumento todos los motivos por los cuales Maldini excluía a Cristiano Ronaldo de ese top 5. Y bueno, sobre todo me llamó muchísimo la atención lo bien que argumentó el porqué seguramente de ese top 5 de Maldini el que sobraba era Johan Cruyff. Y bueno, y a Maldini debo reconocer que me dio la sensación de que le vi bastante incómodo. Le vi bastante incómodo en todo momento, viendo a Alfredo Relaño, todo un veterano de esta profesión, rebatiendo sus opiniones con una argumentación realmente inapelable, ¿no? Insisto, yo creo que el problema no es tanto si Cristiano tiene que estar en esa lista o no, sino sobre todo yo creo que había muchas dudas de si era Johan Cruyff el que tiene que estar en esa lista. En cualquier caso, todo es opinable y es respetable. Johan Cruyff ha sido un grandísimo jugador de la historia del fútbol, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alfredo Relaño, y es que la vigencia de Johan Cruyff como jugador fue bastante escasa, y en un entorno siempre muy favorable, con un grandísimo Ajax, con una grandísima selección holandesa, y luego en el Barça solamente tuvo una buena temporada, la primera. El resto, la verdad es que tampoco consiguió nada del otro mundo, pero da la sensación de que la existencia de Maldini de mantener a Johan Cruyff en ese top 5 para excluir a Cristiano Ronaldo, yo creo que se debe muchas veces a prejuicios y a cierta persecución hacia el personaje de Cristiano Ronaldo. Sobre todo, no es la primera vez, y yo creo que de ahí el cabreo de tantísima gente, es esa especie de manía persecutoria que tiene sobre personajes históricos del Real Madrid, ¿no? Y os pongo dos ejemplos muy puntuales, ¿no? Recuerdo que también hizo un vídeo hace varios meses sobre Platini y sobre Zidane, sobre quién era mejor de los dos. Pues ante la duda se hizo inclinar, como no, la balanza en favor del que no jugó en el Real Madrid, es decir, se inclinó hacia Michel Platini en lugar de Zinedine Zidane. Otro ejemplo, y para mí es el más escandaloso de todos, es que también hace bastante tiempo, yo creo que al principio de lanzar su canal, hizo una especie de lista de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, y bueno, más allá de discutir quién sería el primero, el segundo, el tercero, yo creo que cometió un error de bulto terrible, y es ni siquiera incluir
al que para mí ha sido uno de los mejores, sin duda, entrenadores de la historia del fútbol, que es Miguel Muñoz, el histórico Miguel Muñoz. No puedo entender cómo no incluyó a Miguel Muñoz en esa lista. Ya no os digo que estuviese en el top 5, en el top 10, en el top 20. Es que ni siquiera estaba en la lista Miguel Muñoz, el entrenador de las 5 Copas de Europa del Real Madrid, el entrenador de los Di Stéfano, de los Gento, el equipo que hizo que el fútbol sea lo que es hoy en día, que hizo que la Copa de Europa sea la Champions que hoy tenemos, y que hizo que el Real Madrid, el club más importante de la historia y del mundo, sea lo que es. Me parece realmente increíble que por puro prejuicio, insisto, es que no tiene otra explicación, no incluyera a Miguel Muñoz en esa lista. Y por lo tanto, pues se da la sensación con el tema Cristiano que llueve un poco sobre mojado, y de ahí pues el cabreo de buena parte de los seguidores de Maldini, de los consumidores, digamos, de contenido de fútbol en YouTube. Yo creo que es normal, y que, bueno, pues evidentemente esos prejuicios pues tienen como consecuencia esa contestación por parte de buena parte de la audiencia, y creo que además tiene todo el sentido del mundo, porque, bueno, yo personalmente también me indignan ciertas actitudes de Maldini. Y por ir concluyendo, y tampoco creo que merezca la pena darle muchas más vueltas, porque tampoco vamos a hacer cambiar de manera de ser a Maldini. Yo creo que la conclusión a la que tenemos que llegar es que, bueno, pues hay una cierta casta dentro del periodismo deportivo de nuestro país, que parece parece que el fútbol se inventara con Cruyff y en los años 90, y entonces pues todo lo que rodea esa idea pues se condiciona, y mucho, la valoración que hagas de todo lo demás. Yo creo que Alfredo Relaño estuvo brillantísimo en ese segundo vídeo, en ese debate, dejando bien a las claras muchas de estas cosas que os digo, ¿no? Y es esa manía de engrandecer la figura de Cruyff, mucho más allá de lo que fue como jugador. Si lo analizas como jugador, pues tienes que analizar su trayectoria como jugador, es decir, no puedes dejarte influir por su trayectoria como entrenador. En cuanto a Messi, Relaño también dejó varias perlas muy interesantes, ¿no?, que yo creo que invitan a la reflexión, y es que un jugador como Messi, una de las cosas por las que se ha caracterizado y que le han diferenciado de los otros grandes jugadores de la historia es esa tendencia a bajar los brazos muy a menudo. Cuando el entorno no le es favorable, siempre ha dado la sensación un poco de querer un poco quitarse de en medio, algo completamente impensable en Cristiano, algo completamente impensable en el propio Cruyff, algo totalmente impensable en Di Stéfano, por supuesto, en Pelé, en Maradona, jugadores que sí se han caracterizado por algo ha sido por ser tremendamente rebeldes ante la derrota, cosa que Messi no. En conclusión, como os digo, a Maldini se le vio tremendamente incómodo en el vídeo. Os voy a dejar el link en la descripción para que lo veáis y me digáis a ver qué opináis, y si lo visteis incómodo igual que lo vi yo, pero bueno, yo creo que se dejaron a las claras los motivos de Maldini para excluir a Cristiano Ronaldo, que claramente pues se debe pues a esa especie de prejuicio intelectual hacia un jugador al que se le ha negado siempre el pan y la sal, seguramente por coincidir en la misma etapa con Leo Messi, y por supuesto por ser jugador del Real Madrid. Y no me relío mucho más. Como siempre, os invito a que opinéis sobre este tema y sobre cualquier otra cosa que os parezca interesante. Por supuesto, que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y que os suscribáis si no lo estáis. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.